Bueno, ya a las 9:30 en toda la República Argentina. Está Delfina Celicini en línea, que es colega periodística. Delfina, primero, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? ¿Qué decís? Buen día, buena mañana. Hola, ¿cómo estás, Paulino? ¿Todo bien? Bien, gracias a Dios. Bueno, ayer hubo un debate en el Senado apasionante, con muchos altercados, con distintas circunstancias, con elementos que describen un poco cómo está la dinámica política, incluso en el Senado, incluso de puertas adentro del oficialismo. Pero lo cierto es que se aprobaron 74 pliegos de jueces, entre los cuales estuvo la propia María Verónica Micheli, que va a tener que asumir, o podría asumir, el Tribunal Oral Federal 3, yo creo que el presidente no va a firmar nunca el decreto, pero en el contexto de todo esto se dio una particularidad, que es la incorporación de un pliego de alguien que en el medio de la interna nadie podría mirar de otro modo que no sea como una imposición de Karina Milei hacia el sector de Santiago Caputo, que era hasta acá el que tenía la hegemonía en la administración de la negociación de los pliegos de jueces y en la relación con la justicia, con Amerio como viceministro de Justicia de la Nación, que tiene que ver con la mujer del ex jefe de gabinete de Cuño Libarona, muy enfrentado a Sebastián Amerio. Tal cual, tal cual. Bueno, fue así, un poco por su propio caos, el Poder Ejecutivo, el gobierno, el oficialismo en el Congreso, en el Senado, terminó generando todo este berenjenal que no tenía previsto. Y te digo, fue una sorpresa tanto para propios como para aliados. Te cuento un poco qué pasó y cronológicamente, porque es un poco difícil también de transmitir bien cómo se dieron los hechos. Así como vos decís, Yamil Susana Bernan es la mujer de quien fuera el primer jefe de gabinete de el ex ministro Mariano Cuño Libarona, ministro de Justicia, claramente. Es la mujer, Yamile Bernan, de Diego Guerendiaín. ¿Qué pasó? Esta mujer hoy actualmente es jueza del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional, número 8, que es aspirante a la Cámara, a la misma Cámara, es una instancia superior. Correcto. Bueno, por disputas políticas, ya todos sabemos, esto es como historia antigua, pero se vuelve a poner sobre la mesa en esta discusión. Sebastián Amerio, el viceministro, quien era viceministro de Justicia, hoy Procurador General de la Nación, tuvo un fuerte enfrentamiento con Cuño Libarona, que terminó, de hecho, en mayo del 24, en la salida del primer jefe de gabinete de Cuño Libarona, Diego Guerendiaín. ¿Qué había pasado en ese momento? Bueno, Cuño Libarona lo impulsaba a Diego Guerendiaín como el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura. Correcto, está muy bien. Que termina siendo, en ese momento, el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio. Esta disputa le cuesta un poco el cargo a Diego Guerendiaín, que termina renunciando. Dice, ok, yo me voy. En ese momento él alega cuestiones personales, pero el enfrentamiento persiste. Hay todo un derrotero después en el sector judicial. Hoy el ministro, por supuesto, ya sabemos, es Juan Bautista Máiquez. Sebastián Amerio se termina yendo de ahí. Santiago Caputo termina cediendo ese lugar, pero la disputa persiste. ¿Qué pasa? Yamil Susana Bernan, mujer de Diego Guerendiaín, es una de los 74 candidatos aspirantes a un lugar en la justicia. En la reunión de labor parlamentaria previa a la sesión se habían consensuado tanto en el oficialismo, tanto con la oposición, que se iban a tratar 50 pliegos. Pero ¿qué pasa? En esa reunión de labor parlamentaria se había dicho un número, 50. No quieren. Pero la lista final no estaba. Claro. Entonces, ¿qué empezó a pasar en el oficialismo? En el oficialismo empezó a pasar de madrugada llamados, quién entra y quién no entra. Ayer mismo. Antes de la sesión. Correcto. En la reunión de labor parlamentaria fue el miércoles a las 6 de la tarde. Eso, correcto. La sesión estaba prevista para el jueves a las 11 de la mañana. Durante la noche, esta lista de 50 se empezó a tocar. ¿Quién entra, quién sale, quién entra, quién sale? Bueno, una fuerte disputa, obviamente. El equipo de Santiago Caputo, ese costado de la interna, quería sacar
a Bernan, entre otros también sacar a Emilio Rosati, que es el hijo de Horacio Rosati, que también es aspirante a uno de los cargos de la justicia. Toda esta situación generó un caos. ¿Y qué terminó pasando? Karina Milei terminó diciendo, entran todos los pliegos con despacho de la Comisión de Acuerdos. Entonces, no hay especulaciones sobre quién entra y quién sale. ¿Qué pasa con esta situación de quién entra y quién sale? Si todos tienen dictamen, te preguntarás. Bueno, hay muchas dudas en el oficialismo sobre cuándo el gobierno va a volver a tener la capacidad política de abrir una nueva sesión y de aprobar los pliegos. Todos sienten que en cualquier momento la situación se puede volver a pudrir. Entonces, ¿qué pasa? Todos querían entrar en esta primera tanda de 50 pliegos. Esa es un poco la explicación. Porque entraron todos y terminaron votando 74, incluso el pliego que pedía el propio Ejecutivo retirar. Exacto. Y ahora voy a eso. ¿Qué pasó? En la sesión, como en la reunión de labor parlamentaria, que brevemente explico, es una reunión de jefes de bloque que se define qué se va a tratar en la sesión y cómo. Entonces, en la reunión de labor parlamentaria se había dicho otra cosa, eran 50 pliegos. En la sesión, el oficialismo trae 73. Uh-huh. Esto fue media hora antes de la sesión. Real, o sea, literal fue así. Sí, correcto. 10:30 cuando la sesión era a las 11. Exacto. Se manda un listado, eran 73. La oposición empieza a decir, durante la sesión, no puede ser. Habíamos acordado que eran 50, que el listado era reducido. Nos pasaron ese listado ayer por la noche y eso después empezó a tocar, no sabíamos qué íbamos a tratar, hoy ese listado ascendió a 73. ¿Qué pasó? No puede ser, no se respetan los acuerdos, hablaron de traición parlamentaria. Bueno, a la oposición le encanta también, aprovechó el momento era su momento para hacer teatro y para reclamar desprolijidades del oficialismo y por supuesto también para hacer lo que terminaron haciendo, que es incluir el pliego de Verónica Micheli, cuñada de Alcona Damón, que el presidente había objetado en su momento por ser pariente de un periodista que lo investigó. Entonces, ¿qué dijeron? Bueno, si entran todos, que entren realmente todos. Entran los 74, no los 73 que me pasaste. Y ahí fue que el gobierno terminó cediendo. Patricia Bullrich en algún punto dijo, bueno, no tenemos manera de salir de esta encrucijada que nosotros mismos nos echimos. Con lo cual aceptó las condiciones. Aceptaron las condiciones y terminaron aprobando los 74 pliegos. Yo creo, como vos decís, que el presidente va a terminar, no va a emitir el decreto de nombramiento de Verónica Micheli, o por ahí lo termina emitiendo, no lo sé. Ayer en su festejo de la sesión habló de 74 pliegos y celebró la totalidad de estos ascensos judiciales. ¿Podemos tener una sorpresa? Tal vez. A mí me llamaría la atención que se hayan metido en semejante lío político con el desgaste que implicó para después no hacer nada. Pero bueno, todo puede pasar. Lo gracioso también es que Patricia Bullrich, que es la jefa de bloque, se abstuvo de rechazar el pliego de Micheli y en su discurso en el Congreso, en el recinto, sí, cuando contó que se iba a abstener, dijo claramente, que es algo que no creo que nadie en el oficialismo había reconocido, que ella no quería que se diferenciaba del oficialismo porque no se puede atribuir consecuencias disciplinarias a una persona por una cuestión familiar. Esto es exacto lo que dijo. Es decir, reconoce que el veto es por ser cuñada de. Es por ser pariente. Una locura y por lo cual hemos hablado hasta el hartazgo en los últimos tiempos. Delfina, has contado y has narrado con lujo de detalles una historia, una película, casi una novela de lo que sucedió ayer. Lo quería en ese contexto, lo has hecho de manera brillante. Simplemente gracias porque nos has puesto un poco de contexto, les has sumado todo lo que pasó a estos pliegos que al final del camino son muy importantes. El gobierno se anota un triunfo judicial muy relevante, nombrando jueces después de mucho tiempo en tribunales que estaban vacantes y en un nivel de vacancia inédito para la justicia argentina, como el 37%. Desde el 83 hasta acá jamás
tantos vacantes. Tal cual, Paulino. Es que es eso. Gracias. Digo, lo Perdón, que sí. decís es impresionante. No, es que es así. Digo, incluso en un triunfo político de gran magnitud, que es aprobar una cantidad de pliegos que no se habían aprobado en esta magnitud desde el regreso de la democracia, el oficialismo termina teniendo como esta manchita política y por su propia impericia. Así que, digo, es extraño. Pero bueno, te agradezco el tiempo. Hasta la próxima, Delfina. Como siempre, bueno, gracias, te seguimos hasta leyendo. luego, Un chau, beso. chau. Delfina Selicini, periodista, narrando la novela del Senado de ayer.